Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El dibujo que ven representa a la orangutana Sandra, que es un retrato a lápiz de este animalito, el cual saltó a la fama el 18 de diciembre del 2014, cuando los integrantes de la Sala 2 de la excelentísima Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Alejandro W. Slocker, Ángela Ledesma y Pedro Gabriel, dictaron la resolución 2603 del 14. En esa resolución declararon que Sandra era un sujeto de derecho. Vale hacer una serie de aclaraciones. Si bien cuando se enteraron la noticia los medios se apuraron a decir que el Tribunal de Casación había concedido un habeas corpus y declarado a la orangutana Sandra como una persona no humana, en los días sucesivos corrigieron ese error, porque en el fallo nunca se habló de un ser no humano, sino de un ser sintiente, y se la declaró sujeto de derecho, no persona no humana. La resolución 2603 del 14 se resuelve en 3 párrafos. El primer párrafo se explica cómo es que tomaron conocimiento Tribunal de Casación de esta situación. Concretamente, el tribunal toma conocimiento en virtud del recurso de casación interpuesto por el representante de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales contra la decisión de la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta capital federal, que confirma el rechazo por parte del Tribunal de Primera Instancia en cuanto rechazó la acción de habeas corpus intentada en protección a la orangutana de Sumatra llamada Sandra. El segundo punto, que habla del fondo de la cuestión si se quiere, es que sostienen, y leo textual, que a partir de una interpretación jurídica dinámica y no estática, menester es reconocerle al animal el carácter de sujeto de derecho, pues los sujetos no humanos, entre paréntesis animales, son titulares de derechos, por lo que se impone una protección en el ámbito competencial correspondiente. Citan Zaffaroni y Raúl y otros, Derecho Penal Parte General, Editorial Ediar, Buenos Aires 2002, página 493, y también Zaffaroni y Raúl, La Pachamama y el Humano, Ediciones Corigüe, Buenos Aires 2011, página 53 y subsiguiente. Y por último, punto tercero, conforme resulta en la constancia actuarial, ya se encuentra interviniendo la Fiscalía de lo Penal Contravenciones de Faltas número 8 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de la incompetencia en razón de materia dictada por el Fuero Correccional, adoptando medidas probatorias tendientes a determinar las circunstancias denunciadas. En base a este último punto, la Sala 2 resolvió remitir las actuaciones a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de su competencia, conforme a la Ley 26.357. Es decir, que la Sala 2 de la excelentísima Cámara de Casación, en la resolución 2603 del 14, no se expide sobre la cuestión del habeas corpus, sino que lo deja en incompetencia, se lo devuelve a la ciudad. Y funda su definición de que los animales no humanos son sujetos de derecho en una afirmación tautológica. Son animales sensibles y lo son, y tienen derecho por eso, y en lo que afirma un único autor, aunque lo haga en 2 obras distintas. Realmente hubiera sido interesante que la casación se hubiera expedido sobre el fondo de la cuestión, es decir, el habeas corpus interpuesto, y no sobre una expresión de deseos. La casación tendría que haber resuelto en base a la normativa vigente. Para eso es un tribunal de casación. ¿Por qué digo esto? Tengamos en cuenta que el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación considera procedente el recurso de casación por los siguientes motivos: inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, o 2, inobservancia de las normas que este código establece bajo la pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, siempre que, con excepción de los casos de nulidad absoluta, el recurrente haya reclamado oportunamente la subsanación del defecto, si era posible, o hecho protesta recurrida en casación. Desde la reforma constitucional de 1994, nuestro país incorporó con raigambre constitucional los tratados a los que la Argentina había adherido,
Por tanto, nuestra normativa está presidida por un cuerpo constitucional más que por una única norma constitucional. Muchos de los tratados a los que nuestro país adhiere se encuentran referidos al cuidado del medio ambiente y producción de fauna y flora, además de las leyes que desde antiguo existen en nuestro país, la República Argentina, con respecto al cuidado y buen trato a los animales. Sin embargo, la Sala 2 decidió ignorar toda normativa positiva y toda costumbre para fundarse en una doctrina que propone descartar nuestro ordenamiento jurídico y adoptar una constitución subordinada a la voluntad de la Pachamama. Ya voy a adelantar un poco más concretando un poco a lo que me refería con el apartamiento. Busqué las obras citadas del doctor Zaffaroni. Efectivamente, en la edición del 2001 de su manual, critica la legislación penal sobre cuestiones ecológicas, tildándolas de ilimitada y simbólica, acotada al ámbito del maltrato animal, porque se limita a tratar el tema bajo dos aspectos. Uno, si el maltrato animal que es tipificado es una lesión a un sentimiento humano de piedad o analógico, y el segundo punto es si se trata de una lesión a la imagen del ser humano como administrador de la naturaleza. Es decir, que las leyes que sancionan el maltrato animal en realidad siempre están protegiendo intereses humanos, ya sea por una cuestión de sensibilidad del propio ser humano que sufre al ver cómo se maltrata a un animal, o porque es propietario del animal y están dañando su propiedad. Zaffaroni descarta ambas posturas, a las que denomina personalista, en pro de reconocer la existencia de bienes jurídicos a sujetos no humanos, es decir, a los animales, y que esos derechos serían la preservación de la existencia y la conservación de la especie. Ya dedicado a su obra La Pachamama y el humano, se inicia, mejor dicho, con una adhesión a la postura utilitarista de Bentham, quien, en base a un derecho natural que consiste en la búsqueda de una mayor felicidad para todos y evitar el dolor de los seres sensibles, al reconocer los animales como seres sensibles, Bentham soñaba con que alguna vez sean considerados sujetos de derecho. A lo largo de toda su obra, se dedica a considerar a los animales sujetos de derecho, me estoy refiriendo, a Zaffaroni, sujeto de derecho, con una postura claramente animalista. Luego de describir distintas posturas ecologistas, a las que siempre trata como limitadas, él adora la postura pro animales, adhiriendo a la teoría de Gaia, desarrollada por el inglés James Lovelock, que considera al planeta Tierra en sí como un ser vivo. Aclaro que estoy resumiendo a hachazos la obra del doctor Zaffaroni, pero son los puntos más relevantes al caso. Luego afirma en su obra que nos correspondería a nosotros incorporar en nuestro aspecto cultural e incluso constitucional la figura de la Pachamama, recurriendo a la cultura ancestral de nuestros pueblos originarios. La Pachamama sería una deidad protectora que lo da todo, pero a la cual pertenecemos. De eso se derivaría una ética de la cooperación, en oposición a la ética darwiniana de supervivencia y todo eso, ya que toda la existencia, aún la de la materia inerte, es espacio cósmico viviente. Es interesante, porque si bien en su obra censura junto a Descartes, Kant, Heidegger, por su racionalismo prohumanista, cuestiona también a la gente religiosa que adhiere al creacionismo bíblico como una manga de retrógrados feroces, y sin embargo propone que se incorpore como de manera religiosa y mística a las constituciones y a nuestras leyes positivas la figura de Gaia y la Pachamama.